vamos a meternos de lleno en una historia que es sencillamente asombrosa. Hoy traemos el análisis del libro Volver a vivir, de la pastora Marcela Celaya y el pastor Carlos Milán. Y ya adelanto que lo que vamos a ver es un testimonio cronológico fascinante. Trata sobre cómo encontrar un propósito vital real y tangible, incluso cuando se atraviesa la peor adversidad imaginable. Es una lectura potentísima, así que vamos a desglosarla paso a paso. Para arrancar, tenemos que plantearnos una pregunta enorme. De verdad, pensémoslo un segundo. ¿Cómo hallar luz en la oscuridad? Es casi imposible imaginar cómo alguien puede mantener la esperanza cuando se enfrenta a los niveles más absolutos de pobreza y desesperación. ¿De dónde se saca la fuerza cuando todo a tu alrededor se derrumba? Pues bien, ese es exactamente el núcleo, el corazón de lo que los autores abordan desde la mismísima página 1. Y esto nos lleva a un recuerdo fundacional que es súper potente. El pastor Carlos Milán comparte una reflexión sobre su madre. Hablamos de una mujer que enfrentaba ceguera y un cáncer terminal. Y aún así, con esa fragilidad física extrema, su fe era tan inquebrantable que funcionaba literalmente como el ancla de toda la familia. Ella nunca dejaba de hablarles de amor, de fidelidad, y claro, esto estableció el soporte emocional que marcaría absolutamente todo lo que vino después. Ese recuerdo de resiliencia da paso al primer gran tema del libro y el que enmarca todo este relato: la mano invisible de Dios. Pero a ver, ¿qué significa esto exactamente? Lo fascinante aquí es cómo los autores lo definen. No estamos hablando de una especie de varita mágica que resuelve los problemas en un instante, no, para nada. Lo describen como una obra silenciosa, constante. Es esa presencia que justo en los momentos de mayor caos o de un silencio ensordecedor está trabajando de fondo. Está nutriendo y preparando a las personas para un propósito muchísimo mayor. Es un concepto súper interesante para aplicar a esos momentos donde parece que no pasa nada. Siguiendo el orden cronológico de este análisis, entramos en una etapa crítica de la historia. Una infancia marcada profundamente por la adversidad. Lo genial de este libro es que tiene una dinámica de entrevista, lo que lo hace súper cercano. En un momento dado, la pastora Marcela hace una pregunta que encoge el corazón. Plantea cómo es posible que un niño, siendo tan sumamente pequeño, se vea obligado por las circunstancias a convertirse en el principal proveedor de su casa. Es una reflexión dura, pero totalmente necesaria para entender el contexto. Y la respuesta que da el pastor Carlos es cruda y directa. Nos cuenta que con apenas 6 años, después de perder a su padre por una cirrosis debida al alcoholismo, le tocó salir a la calle. Salía a mendigar pan en las panaderías y pedacitos de grasa en las carnicerías, solo para poder dar de comer a su madre ciega y a sus hermanas. Para que nos hagamos una idea del peso tan descomunal que cayó sobre los hombros de un niño tan pequeño. Increíble. Pero la historia no hace más que endurecerse. Tras el inmenso dolor de perder también a su madre, llegamos a la siguiente fase: el abismo de las adicciones. Ese vacío y esa orfandad lo empujaron a una oscuridad terrible. Los autores llaman a esto, con muchísimo acierto, buscar falsos refugios. Hablamos de intentar encontrar algún tipo de alivio en las drogas y el alcohol, de vagar por las calles completamente roto. Pero ojo, porque aquí hay un punto de inflexión vital. Un día, caminando en plena desesperación, escuchó un leve susurro. Era una canción cristiana sonando en la radio de un coche aparcado. Un detalle súper cotidiano que, según relata, actuó como una verdadera llamada, un salvavidas. Todo esto nos lleva a una de esas grandes preguntas que el texto repite y que da mucho que pensar. ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento más absoluto? O sea, ¿cómo es posible mantener viva la fe cuando se está en pleno luto, viviendo en la calle y consumido por una adicción? Es el gran dilema que todos nos hemos planteado alguna vez ante las tragedias. Para entender la respuesta del libro, fijémonos en la hoja de ruta completa de este viaje. Es una transición vital impresionante. Se pasa de una niñez marcada por la pobreza extrema y la pérdida a una juventud dominada por el vacío de la adicción. Pero luego vemos el gran salto, la llegada a la adultez logrando una rehabilitación cristiana, para terminar en el presente actual dedicado al servicio pastoral. Es literalmente pasar de no tener nada a encontrar una redención total. Y al entrar en esa etapa de rehabilitación y sanación, llegamos a un tema central: milagros que renuevan la fe. Si ponemos frente a frente las dos etapas de su vida, el contraste te deja sin palabras. Por un lado tenemos el antes: miseria, adicciones, un entorno violento y un resentimiento enorme hacia Dios. Y por otro lado está la transformación: lograr convertirse en policía para proteger a otros, formar una familia sólida desde cero y finalmente encontrar esa vocación pastoral. Es como ver dos vidas completamente distintas. Y aquí nos encontramos con una lección buenísima. Los autores nos dicen: los milagros no siempre son abrir el mar en dos. También existen los milagros invisibles. Si por un lado mencionan una sanidad médicamente inexplicable de su madre cuando logró levantarse de la cama,
pero por otro lado le dan la misma importancia a esa paz mental inexplicable en medio de un caos terrible, o a sacar las fuerzas necesarias para aguantar 6 meses de ayuno y oración durante la rehabilitación. Esa fuerza del día a día, eso también es un milagro inmenso. Pasamos ahora a la parte más práctica de todo el análisis. 3 pasos para transformarse. Porque claro, el libro no solo cuenta una historia, también aporta herramientas accionables. Plantean un método súper claro de 3 pasos para dejar el pasado atrás. Primer paso, identificar con total honestidad cuáles son esos detonantes que nos hacen volver a los malos hábitos. Segundo paso, buscar un compañero de rendición de cuentas, porque salir del pozo en completa soledad es casi imposible, siempre hace falta apoyo. Y el tercer paso, y esto es clave, no dejar ese vacío emocional libre, sino llenarlo con oración activa y ayudando a los demás. O sea, es un plan de acción directo y sin rodeos. Y aplicando esos pasos constantemente, llegamos a la verdadera meta de todo esto: renacer y servir con propósito. El mensaje central aquí es poderosísimo. El pastor Carlos explica que nuestras heridas pasadas no son simplemente un castigo o mala suerte, sino que se pueden transformar en herramientas para servir a los demás, es decir, pasar de causar daño a convertirse en un protector. Y la historia que estamos analizando es el ejemplo perfecto: alguien que creció rodeado de violencia en las calles y que terminó siendo policía para proteger a la comunidad y luego pastor para guiar a otros. Es darle la vuelta a la tortilla por completo. Y para que nosotros, como lectores, podamos aplicar todo esto, el libro original trae ejercicios súper prácticos, a modo de cuaderno de trabajo. Anima a escribir una carta a Dios desde ese sentimiento de desesperación total, sin filtros. También propone llevar un diario de milagros semanal, apuntando hasta los detalles más pequeñitos. Y sobre todo, empuja a realizar actos de servicio reales en la propia comunidad. Me parece un enfoque fantástico para pasar de la teoría a la acción. Así que para cerrar este análisis, quiero dejar en el aire una pregunta extraída del propio libro, una de esas que se quedan dando vueltas en la cabeza. ¿Dónde estamos viendo esa mano invisible hoy? Es una invitación preciosa para frenar un momento, observar a nuestro alrededor y buscar esa pequeña guía silenciosa en los trayectos del día a día. Bueno, ha sido un verdadero placer desgranar juntos esta historia de superación. Nos vemos en el próximo análisis.